Buenos días, que el Señor les bendiga, es un gusto estar con ustedes. Quisiera invitarles a que me acompañen en sus Biblias al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a darle lectura a todo el capítulo. Quisiera que me acompañaran, por favor, y en preparación para este mensaje quisiera invitarlos a que juntos hagamos una oración al Señor. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Quiero pedirte, Padre, que en esta mañana seas tú el que hable a nuestras vidas. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos guíe y que tu nombre sea exaltado. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dice así el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Vamos a leer completo el capítulo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 en total. Entonces David se levantó y con todo el pueblo que estaba con él, partió de Baala, de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva con el arca de Dios y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaron delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de ciprés, arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sujetó porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa y Dios lo hirió allí por el atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se disgustó porque Jehová había irrumpido contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Jehová y dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David ya no quiso llevar consigo el arca de Jehová a la casa de David, más bien David la desvió a la casa de Obed-Edom, el Geteo. El arca de Jehová se quedó en casa de Obed-Edom, el Geteo, durante 3 meses, y Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Se le informó al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero engordado. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y David estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel subían el arca de Jehová con gritos de júbilo y sonido de corneta. Sucedió que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y al ver al rey David saltando y danzando delante de Jehová, lo menospreció en su corazón. Así trajeron el arca de Jehová y lo colocaron en su lugar en medio de querubines que David había erigido para ella. Luego David ofreció holocausto y sacrificio de paz delante de Jehová. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una de dátiles y una de pasas, y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Luego David volvió para bendecir a su familia, pero Mical, hija de Saúl, saliendo para encontrar a David, le dijo: ¿Cómo se ha cubierto de honra hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy ante los ojos de las criadas de sus servidores, como se descubría sin decoro un cualquiera? David respondió a Mical: Fue delante de Jehová que me eligió en lugar de tu padre y de toda tu casa para constituirme como el soberano del pueblo de Jehová de Israel. Por tanto, me regocijaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y me rebajaré ante mis propios ojos. Pero con las criadas que han mencionado, junto con ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué estamos revisando este pasaje de la Escritura? Creo que algo importante que todos nosotros debemos preguntarnos es: ¿qué clase de padres queremos ser para nuestros hijos? En particular, ¿podemos ser el peor enemigo de nuestra casa o podemos ser un medio de bendición? En otras palabras, creo que detrás de todo esto y en la mente de todos nosotros surge una pregunta: ¿cómo podemos bendecir nuestro hogar?
Sé que este 2020 ha sido un año muy complicado, muy complejo en muchos sentidos para todos nosotros. Sin embargo, Dios nos llama para que seamos el mejor ejemplo para aquellos que nos rodean, pero principalmente para los de nuestro hogar. Y quisiera que hoy pusieran mucha atención a la progresión de bendición de este capítulo 6. En el versículo 11, el arca de Jehová se quedó en casa de Obed-edom durante 3 meses y el que bendice a Obed-edom fue Jehová. Después de esto, David lleva el arca del pacto y bendice al pueblo de Israel. Y por último, en el verso 20 de este capítulo, David se vuelve a bendecir su casa. ¿Se dan cuenta de la progresión que se da en la bendición? Primero Dios bendijo la casa de Obed-edom. Después David bendijo al pueblo porque se percató de una verdad que Obed-edom sabía y que ahora él también compartía, y que esto le permitiría poder bendecir su casa. El término bendición en nuestro idioma trae o lleva la idea de que es una acción de alabar, ensalzar o engrandecer o de consagrar algo al culto divino. Sin embargo, en el hebreo, la palabra bendecir implica 2 aspectos. El hecho de que tú quieras recibir una bendición implica que tú reconozcas que la persona que te va a bendecir tiene autoridad sobre tu vida y te puede bendecir. En este caso, es indiscutible que el único que puede bendecir de manera general es Dios. Sin embargo, Dios ha establecido autoridades dentro de cada organismo, sociedad o familia para bendecir a cada uno de estos grupos. En el caso de las familias, son los padres los que bendecimos. Así es que quiero que recuerden una máxima que la Biblia enseña acerca de los que somos parte del pueblo de Dios. Tenemos la enorme bendición de ser una bendición. Y esto lo podemos observar en muchos ejemplos a lo largo de la Biblia de los hijos de Dios. Pero en particular hoy quiero que veamos la experiencia de David, y que no hay que olvidar que no solo es cierto que tenemos suerte de ser una bendición, pero muchas veces olvidamos que podemos ser bendición para los demás y debemos también ser bendecidos en nuestra propia vida y bendecir nuestro hogar. Así es que vamos a aplicar esta historia a nuestras familias. Y quiero iniciar en donde, después del terrible problema que se da en el caso de la familia, David lleva el arca de regreso a Jerusalén. Se encontraban en una ciudad que se llamaba Baal-la de Judá, y lleva el arca en una carreta. Y el asunto es que David, al ver la forma en la que Dios trató a Usa, llevándolo a la muerte y ocasionando que éste perezca, tuvo miedo. Dice la Biblia que primero se enojó, en el verso 8 se disgustó, y en el verso 9 dice que tuvo miedo de Jehová. Son 2 aspectos importantes. El disgusto, creo que para muchos de nosotros cuando leemos por primera ocasión esta historia es: ¿por qué Dios hizo eso con Usa? ¿Por qué no le perdonó tantito esta pequeña indiscreción? Cuando David trata de regresar el arca a Jerusalén, esto salió mal. No salió como él lo había planeado. Uno de los hijos de Abinadab, recordemos que era sacerdote, tenía esta caja sagrada en su hogar y la llevó, y cuando la carreta tropiezan los animales, la carreta se tambalea, este hombre intenta detener la caja y Dios, en su ira, lo mata. Él fue herido de muerte por su falta de cordura. Tal vez se le olvidó, en primer lugar, que el arca era un objeto que representaba la presencia de Dios y que se alojaba ahí la presencia de Dios y que representaba esto para el pueblo. El hecho de que tocara era algo inusitado, no podía permitirse que esto ocurriera. Es más, el arca tenía que ser transportada con unos largos palos para no poder tocarla, porque representaba la santidad de Dios. Y quiero que se pregunten en algún momento, ¿qué hubiera sido peor? ¿O qué es más denigrante?
el pecado en las manos de un hombre, porque las manos representan el actuar de un hombre, o el polvo de la tierra para el arca de Dios. ¿Qué era más limpio visto desde esta perspectiva? Quiero decirles que pensar que nosotros somos lo suficientemente justos para poder tocar a Dios es el peor error que podemos cometer los seres humanos. Esto fue lo que olvidó Usa. Él ya había pasado 20 años de que esta arca estaba en su custodia. Es decir, no era alguien que desconocía la importancia del arca. Entonces, o lo olvidó y se le hizo fácil, como a muchos de nosotros que menospreciamos en ocasiones quién es Dios y que Él es santo. Y muchas veces menospreciamos no solamente a Dios en el sentido de la forma en que hablamos de Él, sino también en nuestro actuar. Nuestra vida le pertenece a Él. Y en ocasiones nuestro pecado, muchas veces intencional, trae consecuencias a nuestra vida, menospreciando el sacrificio de Cristo y la sangre que Él derramó. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en este sentido. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Y tengo un hecho más importante. Esta arca representaba a Cristo, pero hoy en día, ¿en dónde reside la presencia de Dios? Quiero que se pregunten esto. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que cada uno de nosotros es un recipiente para la presencia de Dios. Cuando tú tratas con menosprecio o con descuido el cuerpo que Dios te ha dado, también estás haciendo lo mismo que Pérez Usa. Pérez Usa es el lugar donde murió. Y David en este caso se enoja, pero tiene miedo, regresando a nuestra historia. Pero qué fácil fue esto. Entonces David, cuando ve que muere Usa, se le hace fácil y se lo da a Obed-Edom. Quiero que se pregunten algo. Si ustedes hubieran sido Obed-Edom, ¿hubieran recibido el arca después de ver que alguien murió? David tuvo miedo, era el rey, era de los valientes. No se dice nada acerca de Obed-Edom, absolutamente nada en la Biblia. Ahora sí que fue la víctima inocente de esta decisión real. Sin embargo, hay algo en la actitud de Obed-Edom que pocas veces mencionamos. Él no tenía miedo de la presencia de Dios. Él con gusto, no se dice aquí, pero es evidente que con gusto abrió las puertas de su casa a la presencia de Dios. Y esto es fundamental para el éxito espiritual en nuestra vida. Si tú quieres bendecir tu casa, tienes forzosamente que abrir las puertas de tu hogar a la presencia de Dios. Esto debe tenernos con cierto respeto, debe ser un respeto cuidadoso. Miren, nuestros hogares pueden ser un lugar de residencia de la presencia de Dios. Recuerden que la piedra angular que los hombres rechazaron es Jesucristo. Se convirtió en piedra de tropezo para aquellos que no quisieron aceptar a Cristo. Pero si tú has recibido a Cristo, por consecuencia tú tienes y vas acompañado de la presencia de Dios a tu lugar. Quiero leerles algo que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8. Dice, por lo tanto, a vosotros que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y tropiezan y no creen. Es una piedra de tropiezo y es una roca de escándalo. En otras palabras, Usa había sido desobediente a la palabra de Dios, porque él conocía, él sabía lo que representaba. No se suponía que el arca de la alianza fuera transportada por un carro de bueyes. No fue idea de Usa, pero sin embargo, él participó en esta decisión, porque bien pudieron haberle dicho a David no tenía la obligación de saber cómo se transportaba el arca, pero Abinadab sí lo sabía. Por lo tanto, ellos debieron haber dicho, no es la manera correcta de aportar. Entonces participaron de esto por omisión, eran responsables delante de Dios. Sin embargo, al no hacerlo, se expusieron a que ocurriera esta desgracia. El arca de Dios era tan santa que ningún ser humano debía tocarla, no tenía por qué tocarla. Nuestras manos representan nuestro actuar, por consecuencia representan la forma en la que
reconocemos que no somos perfectos delante de Dios. Cuando tú enseñas tus manos, tienes que mostrar que están limpias, pero nosotros no podemos mostrar nuestras manos porque siguen contaminadas. Lo que nos hace limpios es la sangre que Cristo derramó. Entonces, Usa tocó con su pecado la santidad de Dios. Por lo tanto, la sentencia natural era que muriera. Es importante que entendamos que cuando Dios da una orden directa, debemos ser obedientes. Dios no tenía la intención de que el rey David y la gente tuviera miedo de él. Lo que él tenía en mente para todo el pueblo y para sus hijos y para nosotros es que debemos respetarlo. El miedo no permite llegar a la presencia de Dios, pero la falta de respeto puede alejar la presencia de Dios de nuestras vidas. Así es que necesitamos un equilibrio adecuado en el tema de la presencia de Dios en nuestra casa, con el fin de ser una bendición en nuestro hogar. Miren, en ocasiones cuando tú llegas a tu casa o llegas a la casa de alguien, te das cuenta de qué es lo que habita ese hogar. Pueden ser creyentes y te vas a encontrar con que en ocasiones hay muchas cosas que evocan todo menos la presencia de Dios. Quiero que te preguntes y revises las habitaciones de tu casa. Cuando alguien llega a tu casa, ¿realmente se da cuenta de que es un lugar donde habita Dios? Si tu respuesta es no, tienes trabajo que hacer ahí. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que habitamos o que en nuestro hogar existe un lugar adecuado para la presencia de Dios? Miren, en Gálatas 5, versos 22 y 23, Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y les dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cualquier hogar donde hay amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, es un lugar donde Dios quiere vivir. Es un lugar donde el Espíritu de Dios habita. Así es que para que podamos tener esto en nuestro hogar, es algo que se debe transpirarse cuando llegas a un hogar. Debe iniciar por la vida de los que habitan ese lugar. Si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, quiero decirte que esto no es posible por medio de tus recursos. Cuando tú haces un compromiso de fe con Cristo, esta es la oferta que Dios hace. Es decir, si tú ya le entregaste tu vida a Él, debes tener en cuenta que Dios se compromete a llenar tu vida con el fruto del Espíritu. Obviamente tienes que participar con tu actuar para poder ser lleno de esto. Así es que mientras más permitas crecer la presencia del Espíritu Santo en tu vida, habrás de tener mayor presencia de Dios en tu hogar. No es suficiente con que quieras tener el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo te tome a ti. Es decir, que el Espíritu Santo controle tu vida y que le permitas acompañarte en todas tus decisiones y en todas tus acciones dentro de tu hogar. Así es que es importante que empecemos a practicar el fruto del Espíritu Santo en nuestro hogar. No solamente a través de la lectura de la Biblia, sería recomendable. Hoy en día por medio de los recursos electrónicos podemos tener Biblia en nuestro celular. Tal vez alguien diga que no. Yo soy más de la idea que tratemos de tener una Biblia física porque es más palpable y es también, por otro lado, nos permite estar más cerca de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Participan todos nuestros sentidos cuando nosotros leemos en papel la Biblia. Tocamos, la sentimos la palabra de Dios, la leemos y la vemos con nuestros ojos, podemos subrayarla, podemos meditarla. Sin embargo, en un dispositivo electrónico es un poco difícil esto. No quiero decir que no lo aprovechen, úsenlo, es un recurso, pero traten de tener una Biblia para cada una de las personas que son parte de tu hogar. Hay muchas versiones hoy en día para la Biblia, busca la más adecuada para ti y que
sea parte de tu vida, que desde pequeños los niños aprendan a apreciar y valorar la palabra de Dios de manera física. Es importante que hagamos esto. Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es obvio que tenemos que ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo, y la única manera en que el Espíritu Santo empieza a controlar nuestra vida es por medio de recordarnos lo que leemos día a día de la palabra de Dios. Y viene aquí otra recomendación que hacemos periódicamente: intenten, yo sé que para muchos es difícil, pero intenten leer cuando menos una vez al año toda la Biblia completa. No es imposible. Es más, si ustedes son personas constantes y disciplinadas en leer 5 capítulos diarios, les garantizo que en menos de un año leen toda la Biblia. No es imposible, el asunto es que tiene que haber disciplina. En la palabra de Dios encontramos el alimento espiritual que requerimos, y ese es un proceso continuo, es como el comer, todos comemos diariamente. Y quiero decirles, cuando ustedes comen un día, los nutrientes que comieron ese día son para ese día, no les van a durar para varios días. Necesitas comer cada día. Así es la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que ser constantemente llenados con el alimento espiritual que requerimos. Cuando David, regresando a nuestra historia, cuando David se da cuenta, después de 3 meses, de que Obed-Edom no tenía miedo de la presencia de Dios y que además Dios lo empieza a bendecir, seguramente pasó por la mente de David una frase como esta: me gustaría tener un poco de esa bendición. Yo creo que todos queremos tener bendición en nuestra vida. Este año ha sido muy complicado, sin embargo, muchos podemos dar testimonio de que Dios nos ha bendecido. De diferentes maneras Dios ha mostrado su misericordia y sigue derramando de su bendición. Así es que David, regresando a nuestra historia, termina la tarea de transportar el arca hacia Jerusalén. Lo que sucede después en esta historia es una exuberancia espiritual. David estaba tan emocionado por haber aprendido que no debía tener miedo a la presencia de Dios, sino que debería respetar a Dios, que cambia su manto real por un efod de lino. Para que quede claro esto, se puso una túnica de sacerdote o de levita y comenzó a alabar a Dios, olvidándose de su imagen y de su presencia. No cuidó las apariencias, no cuidó el protocolo real, por llamarlo de alguna manera. Dios no era ajeno a la gente como lo fue el rey Saúl. De hecho, David, aunque si ustedes leen la historia de Samuel, Saúl en ningún momento bendijo al pueblo. David bendice al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Es decir, él toma la posición de soberano con toda la autoridad que Dios había delegado en él, recordando lo que les había mencionado, como persona de autoridad, y elige bendecir a su pueblo. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando Dios te da un puesto de jerarquía, un puesto de gobierno, una de las atribuciones que Dios te confiere es el hecho de que debes ser un instrumento para bendecir a los que están debajo de ti, en jerarquía. Una forma en la que sirves a las personas a las que gobiernas es por medio de bendecirlos a ellos con tus palabras, obviamente con tus acciones, pero principalmente con tus palabras. David no olvidó esto. Se nos dice que una vez que hizo esto, les repartió a cada uno una serie de alimentos. Dice ahí en el verso 19, le dio una torta de pan, una de dátiles, una de pasas, tanto a hombres como a mujeres. Es decir, David no se discriminó absolutamente a nadie. Recordemos que esta era una cultura en la que se le entregaba a la cabeza del hogar y él se encargaba de distribuir. Y aquí David lo que hace es darle a cada persona que participó en esta procesión exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿O qué nos dice esto? La bendición no debe de ser selectiva. La bendición debe ser
destinada a todos por igual. Dios quiere bendecir a su pueblo de la misma manera. Por lo tanto, cuando tú bendices a tus hijos, a todos debes bendecirlos igual. Cuando tú bendices a tu esposa, debes bendecirla de la misma manera como si te quisieras la bendición para ti. De hecho, tienes que hacerlo con esta intención. Y regresando a nuestra historia, David se olvida de sí mismo y esto es esencial para que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando tú dejas de pensar en quién eres y empiezas a centrarte en la persona de Cristo y permites que la llenura del Espíritu Santo te guíe, empiezas a llenar tu vida y empiezas a ser un instrumento de bendición. En otras palabras, si queremos bendecir a nuestro hogar, debemos olvidarnos de nosotros mismos. En casa tenemos que olvidar nuestras necesidades, nuestros sentimientos, y debemos tomar una actitud recordando lo que del fruto del Espíritu nos enseña, y debemos aprender a ser amables, a perdonar, a tener ante todo una actitud de gratitud por cada una de las cosas en las que todos participamos y de la cual todos nos beneficiamos. Esta verdad no solo aplica para el matrimonio, también aplica a la forma que criamos a nuestros hijos. Cada uno de nuestros niños también debe aprender a escuchar una palabra de disciplina como el no, el espera, el ahorita no, como también escuchar sí, aquí tienes. Y esto tiene que ser administrado por los padres para que sean medios de bendición para sus hijos en todo tiempo. Así es que de esta manera podemos trabajar en nuestra familia. Ahora, bendecir nuestro hogar por el autoolvido, y me refiero al perdón. Es importante. El verso 20 dice lo siguiente: luego volvió David para bendecir a su familia. El problema en la casa de David es que tenía una esposa llamada Mical. Una esposa que era hija del rey de Israel, el antiguo rey Saúl. No había aprendido este rey lo que David había aprendido. ¿Ella qué hizo? Criticó con sarcasmo el comportamiento desinteresado de David mientras celebraba la presencia de Dios. Quiero aclararles, las bendiciones se pueden dar, pero también podemos tomar la decisión de no quererlas recibir. No es suficiente que tú como padre quieras bendecir a tus hijos, o tú como esposo quieras bendecir a tu esposa. Ya sea que tus hijos o tu esposa no quieran recibir la bendición, esta bendición se entorpece. Y esto fue lo que le ocurrió a Mical. Y vemos que en la historia ella con sarcasmo se burla de David y le hace una crítica en lugar de alegrarse por lo que él había hecho. Es más, yo me pregunto, ¿por qué no fue ella con David para traer el arca del pacto a Jerusalén? Esto hubiera sido una actitud diferente de parte de ella. Ella prefirió quedarse en casa. Prefirió no participar de la alabanza a Dios y de esa procesión en la que David iba junto con todo el pueblo. Ella prefirió guardar las apariencias, olvidándose que por encima de todo, regresando a lo que les mencionaba, ella tenía una posición de autoridad y tenía la obligación de ser un medio de ejemplo. Prefirió ser como su padre en lugar de ser como su esposo. Desgraciadamente, muchos de nosotros podemos tener personas, o algunos de ustedes podrían tener una persona a la que no le interesa tener una relación espiritual con Dios. Y esto en ocasiones puede llegarnos a distraer, puede desestimularnos o podría crear en nosotros un sentimiento de que ¿para qué nos esforzamos? Quiero decirles que a David no le importó lo que Mical, su esposa, le estaba diciendo. La respuesta de David ahí en el verso 21 fue: pues yo voy a seguir alabando al Señor. Él le dice: mira, Dios me eligió a mí en lugar de a tu papá, y yo voy a seguir alabando a Dios. Esta es una decisión importante para aquellos que están lidiando con familias en donde no todos los miembros de la familia son parte del pueblo de Dios. Ahora, si tú quieres beneficiar a tu hogar,
No puedes distraerte por las personas que no son espirituales. Tal vez haya alguna persona en tu casa que no sea espiritual, al igual que lo que le sucedió a David en esta historia. Y te quiero preguntar, ¿vas a dejar que te distraigan de ser una bendición para tu hogar? Yo espero que no. Esperemos que nuestra vida se centre en seguir adorando a Dios con fidelidad y consistentemente, con la esperanza de que tu ejemplo finalmente gane a más de ellos. Así es que hay tres cosas que debemos ver en esta historia. Debemos seguir practicando el tener la presencia de Dios en nuestro hogar. Debemos mantener una actitud de perdón en el hogar como un ejemplo para nuestros hijos y en nuestra relación conyugal para aquellos que son casados. Y debemos negarnos a ser distraídos de alabar a Dios aunque tengamos obstáculos en nuestro hogar. Quiero garantizarte que esta es la manera en la que podemos traer bendición a nuestra vida y a las que son parte de nuestra familia. Quiero invitarles en esta mañana a que juntos oremos delante de Dios. Mi responsabilidad como pastor es el orar para que el Señor los bendiga. Yo sé que prácticamente al terminar este año esperamos escuchar palabras de aliento para el año que viene. Las cosas son difíciles en la vida. El Señor no prometió que habrían de ser fáciles. Sin embargo, prometió que habría de bendecir a su pueblo. Y yo creo que Dios ha sido fiel a lo largo de este año. Así es que con toda esta convicción, con todo esto, elijo lo que Josué decidió delante del pueblo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ya sea que vengan tiempos mejores o que los tiempos sean complicados, prefiero confiar en las promesas de Dios que en mi habilidad para enfrentar las circunstancias de la vida. Y quiero invitarlos a que tomen la misma decisión en sus hogares, que no se distraigan porque las circunstancias son difíciles. Yo creo en un Dios del imposible, en un Dios poderoso que nos ha dado testimonio a través de diferentes manifestaciones, de diferentes milagros y diferentes actuares delante de nosotros para nuestra bendición y nuestro beneficio, aunque en ocasiones nos desconcierten las circunstancias difíciles. Sé que algunos han pasado momentos de enfermedad, han perdido seres queridos, también yo los he perdido. Han perdido personas cercanas, han perdido ingresos familiares, han perdido trabajo, han tenido problemas. Hermanos, nadie está exento de estas circunstancias. Lo que sí sé es que Dios nos fortalece aún en medio de la adversidad y podemos glorificar a Dios por esta gran bendición de que somos sus hijos. Aunque lo que dice Habacuc, aunque se acabe lo que hay en la alacena, aunque las circunstancias sigan siendo difíciles, aunque nos enfermemos, aunque las cosas se compliquen, con todo prefiero seguir honrando a Dios. Hoy les invito a que me acompañen. Quiero bendecirlos con una oración y que ustedes hagan lo mismo en su hogar para los que son parte de su familia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, hoy vengo ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el dador de la vida, pero también, Señor, el que nos ha inundado con tu presencia y que nos trae, Señor, bendición tras bendición. Hoy, Padre, en obediencia a tu palabra, quiero bendecir a tus hijos. Quiero pedirte, Padre, que aquellos que son cabezas de hogar, Señor, que son parte de tu pueblo, Dios, hoy reciban una bendición especial, Señor, para que ellos sean instrumento de bendición en sus hogares. Te pido, Señor, por los que son esposos, por las esposas, Señor, que están solas, y te suplico, Padre, en el nombre de Cristo, que inunde sus corazones. Para aquellos de mis hermanos, Señor, que son los únicos miembros de su familia, que son tus hijos, Señor, te pido, Padre, que reciban esta bendición también de parte tuya. Que el año que viene, Señor, tu bendición y tu misericordia sea plena en todas las áreas de su vida. Que crezcan en el fruto del Espíritu Santo, que haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre en sus vidas. Y que sus hogares sean, Señor, ese lugar de presencia tuya, donde abunda tu presencia. Inunda sus mentes, sus corazones con quién eres tú, y permíteles, Padre, ver y depositar su confianza en quién eres, Señor. Que no haya temor en sus vidas, sino que haya convicción acerca de que tú eres un Dios más grande que nuestras circunstancias. Te agradezco, Dios, por mi esposa,
por mis hijas. Te pido también para ellas que tú las bendigas, Señor, y que las llenes de tu gracia y como hasta ahora, Señor, mantengas el lazo de unidad en nuestro hogar. Te pido esto también para mis hermanos en Cristo Jesús y que tu misericordia nos acompañe a todos a lo largo, Señor, de este 2021. Te agradezco todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente les agradezco, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.